Bien, buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Damos el saludo a las autoridades presentes, académicos, estudiantes, funcionarios y todos quienes están acá. Muchas gracias por haber venido. Voy a hacer una breve presentación de nuestro invitado. Voy a tratar de ser breve porque la verdad es que su currículum es bastante amplio, pero vamos a intentar hacer una exposición breve. Manuel Antonio Garretón es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios de París. Se ha desarrollado en importantes puestos de gestión y consultoría como director y decano del Centro de Estudios de la Realidad Nacional y de la revista Cuadernos de la Realidad Nacional de la Universidad Católica de Chile entre 1970 y 1973. Fue también coordinador de los grupos de emergencia de las ciencias sociales en Chile después del golpe del año 73. Fue también asesor coordinador del Ministerio de Educación durante el periodo 1990-1994, cuando estuvo Ricardo Lago y, si no me equivoco, estuvo Jorge Arrate también en ese periodo. Fue también profesor, investigador y coordinador del área de estudios políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Chile, durante el periodo 1975-1995. Ha enseñado en diversas universidades, tanto nacionales como extranjeras. Ha sido profesor invitado en distintas universidades de Estados Unidos, México, Francia y Perú, entre otras. Como profesor adjunto, se ha desarrollado en Estados Unidos, Bélgica, Argentina y Francia. Y en Chile ha colaborado, y aún lo hace, en algunos programas de doctorado de la Pontificia Universidad Católica, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, de la Universidad de Chile, de la Universidad Arcis y de la Universidad Diego Portales. Manuel Antonio Garretón ha obtenido diversas becas nacionales e internacionales de marcado prestigio, como la beca Guggenheim y las becas de la Fundación MacArthur y de la Fundación Ford, en varias oportunidades, además. Sus investigaciones y la docencia asociada a estas versa sobre diversos temas, digamos, vinculados entre sí por el análisis social y político de la realidad latinoamericana. Destacan los temas de investigación en sociología política, democratizaciones y transiciones, Estado y sociedad, regímenes autoritarios, actores sociales, partidos políticos, teoría sociológica y política, reforma del Estado y políticas públicas. El doctor Garretón participa también activamente en el debate político, intelectual y cultural de Chile y América Latina, a través de publicaciones, columnas, entrevistas, foros y medios de comunicación, destacándose su rol en la oposición a los regímenes militares, en la transición democrática y en el nuevo periodo democrático y en los procesos de renovación socialista. Es autor de cerca de 50 libros, entre autoría, coautoría, ediciones y compilaciones, y más de 300 artículos en revistas. En la actualidad, y desde el año 1994, es profesor titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y el año 2007 se le otorgó el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades. Uno de los objetivos que tiene el Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile es aportar al debate político, social, cultural y económico del país y de la región, ¿cierto?, con una mirada crítica, analítica y rigurosa de la realidad, a través de las herramientas propias de la historia y de las ciencias sociales. En función de ello, es que se realiza una docencia cotidiana, tanto en pre como en posgrado, así como también se organizan actividades de investigación, extensión y divulgación a lo largo, ¿cierto?, de su actividad del año. Bien, esta conferencia expresa absolutamente ese espíritu. Al menos desde el año 2011, el país atraviesa una situación sociopolítica que requiere definición. La discusión acerca del modelo, con lo ambigua que puede ser esa palabra, se ha tomado la agenda este último tiempo. Para algunos se han abierto importantes perspectivas de debate y transformaciones estructurales,
y desde aquí se comprenden, ¿cierto?, declaraciones altisonantes muchas veces que hablan con alegría o con temor de la retroexcavadora. Para otros, en cambio, estamos en presencia de pseudo debates conducentes solo a maquillajes cosméticos, sin grandes transformaciones de fondo. Pero como sea, es innegable la necesidad de definiciones y de contar con análisis desde las ciencias sociales que, analítica y rigurosamente, ayuden a superar la inevitable prisa de la contingencia, aportando a la discusión, clarificando conceptos, historizando los debates, socializando la política y politizando la sociedad. En ese contexto nos alegramos mucho como Instituto de Historia y Ciencias Sociales de poder acercar a la comunidad de la Universidad Austral y de Valdivia en general esta conferencia del doctor Manuel Antonio Garretón, que reúne todos los aspectos antes mencionados y que se titula La encrucijada de la sociedad y la política chilena, reformar o refundar. Los dejo con el doctor Garretón. Buenas tardes. Muchas gracias, Pablo, a las autoridades, profesores y estudiantes del Instituto de Ciencias Sociales, de Historia y Ciencias Sociales de esta universidad. Es un honor y una gran alegría estar en este lugar. Lo que voy a tratar de hacer es una clase, conferencia, etc., que tiene dos dimensiones, dos aspectos. Está fundada en un razonamiento académico desde las disciplinas de las ciencias sociales, fundamentalmente yo diría la sociología política. Pero a su vez plantea, como su título lo indica, un dilema. Dilema que es lo que voy a tratar de fundamentar. Pero junto a eso, el dilema supone alternativas u opciones también más allá de lo estrictamente académico, aunque fundado en lo académico o en lo científico, si se quiere, pero más allá de eso, voy a fundamentar mi propia opción, en el entendido que hay otras opciones respecto al dilema. Pero lo que quiero entonces presentar lo que vamos a llamar la problemática de la sociedad chilena y al mismo tiempo la opción para refundar por qué razón yo creo que estamos y debiéramos estar en una cierta alternativa, línea u opción de esta disyuntiva de reformar o refundar. La otra aclaración previa es que me voy a mover en el ámbito macro, o sea, mirando la sociedad en su conjunto, y eso tiene varios problemas. Y es que al hablar de la sociedad en su conjunto y de procesos de la sociedad globalmente considerada, uno deja escapar la complejidad que se da en los distintos ámbitos. Por ejemplo, si uno dice reformar o refundar y no se mete en el detalle de lo que sería el modelo productivo, pues obviamente uno está simplificando, abstrayendo, generalizando cosas que a veces no se pueden dar en uno u otro ámbito. Entonces uno se salta, y eso es importante tenerlo en cuenta, se salta la complejidad y especificidad de los distintos ámbitos en que está constituida una sociedad, lo que le da un carácter enormemente complejo. O sea, parece muy fácil decir esta opción, esta otra opción,
sin tomar en cuenta todos los meandros que hay en la economía, en los elementos culturales, en los temas de territorialización o regionalización, etc. Pero es el precio de esta opción de verlo desde lo macro. Y la otra cosa que uno deja escapar, un enfoque macro-sociológico o macro-sociopolítico, es el nivel micro. Ya no estamos hablando de la complejidad de los distintos ámbitos, que también son ámbitos agregados, sino el nivel de lo micro, lo que tiene que ver con qué le pasa a la gente, las vidas de la gente, la subjetividad, etc. Tema que ha adquirido mucha importancia en las ciencias sociales en el último tiempo, y en parte ha adquirido importancia, primero porque pues un déficit de las ciencias sociales, y es importante y básico en la sociedad contemporánea, pero también porque mi impresión, y es una simple opinión, es que las ciencias sociales descuidaron precisamente el análisis de lo macro, o sea, no fueron capaces de entender cuáles son las transformaciones más profundas que hay en una sociedad. Y entonces, a diferencia de lo que fueron las ciencias de los 60, por ejemplo, y los 70, a diferencia de lo que fueron las ciencias sociales en el momento fundacional en América Latina de las ciencias sociales, donde básicamente era preocupación por la sociedad, poco a poco se fueron transformando en preocupaciones por lo micro, por qué pasaba con los individuos o con los grupos. El mundo ya no era cambiable, entonces dejemos de hablar de las grandes transformaciones o cosas, eso está ahí, preocupémonos de mí y de mi entorno, de lo que le pasa a cada uno en sus vidas individuales. Bueno, eso está bien. Yo creo que eso salda el déficit clásico de la ciencia social y la sociología, pero a su vez tuvo el problema que descuidó la preocupación por la sociedad en su conjunto, por la idea de si uno quiere transformar la sociedad, ¿en qué tipo de sociedad? En parte, esto se hizo sobre la base, se hizo claramente en la época en que el tema era el desarrollo, la revolución, la democracia, y un último tema que buscó una cierta ligazón entre ambas cosas fue el tema de la modernidad, tema al cual no vamos a hacer referencia ahora, pero quiero decir entonces que hay una cantidad, un espacio, un conjunto de niveles que no voy a considerar en el análisis que voy a hacer, principalmente sociopolítico y centrado en lo que podríamos entender como el país, la sociedad en su conjunto. Partamos con algo que insinué, que es la idea de una problemática. Es decir, podemos hablar que las sociedades tienen en determinado momento una problemática que es distinta a la de otras épocas. O sea, digamos, ¿de qué trata el problema de esta sociedad o de esta otra sociedad? Se puede hablar así, uno puede decir, ¿no es cierto?, a nivel de los grupos, de las escuelas, de las universidades o de los individuos, puede decir, mira, el problema que tenemos es este, se trata de esto, este es el problema. La resolución, muchas veces, de las ciencias sociales más empiricistas, es decir, bueno, no hay un problema, hay una multiplicidad de problemas, y si hablamos de un problema no vamos a entender lo que está ocurriendo. Yo creo que la apuesta, lo primero
yo quiero fundamental es que el concepto de problemática, que vamos a llamar problemática histórico-estructural, para hacerle tributo u homenaje a ese concepto que planteó en la década de los 60 la CEPAL, básicamente, el enfoque histórico-estructural, para apartarse tanto de los puros estructuralismos de tipo funcionalista como de los historicismos que solo percibían o concebían el voluntarismo de los actores. Entonces, hay una problemática histórico-estructural. Entonces, es evidente que en los 50, uno diría, bueno, la problemática de las sociedades latinoamericanas, de la chilena, era el tema de la modernización. Piensa usted en los 60, el tema es el desarrollo. ¿Por qué razón lo que atraviesa América Latina a comienzos de los 60 es el gran tema de la reforma agraria? Porque la reforma agraria es la desestructuración de una sociedad oligárquica tradicional para permitir procesos de modernización y desarrollo. Democratización también social. De algún modo esto fue reemplazado por la problemática del desarrollo, fue reemplazada por la problemática de la revolución. No es posible que haya desarrollo o modernización si no se rompen los lazos de dependencia de las sociedades latinoamericanas, la sociedad chilena incluida, y por lo tanto el problema no es desarrollo, su desarrollo es romper lazos con el imperialismo, y eso se llama revolución, y esto fue sobre todo acelerado, catalizado por el impacto de la revolución cubana. Y entonces podemos hablar de que ahí hubo la problemática histórico-estructural de la revolución. Lo hubo también, aunque restringido a un ámbito, con la era o la época de las dictaduras militares de nuevo tipo, las llamadas nuevos autoritarismos, Estado burocrático autoritario, que comenzaron con Brasil hace 50 años, que continuaron con Chile hace 40 años, con Argentina un poco antes y después, un poco después, con Uruguay hace también 40 años, y muchos otros países que, habiendo sido dictaduras clásicas, tomaron aspectos de la dictadura latinoamericana, digamos, más llamada moderna o no autoritarismo, que consistía en que el conjunto de las Fuerzas Armadas tomaba el poder e intentaba reaccionar contra procesos de movilización popular y al mismo tiempo construir una nueva relación entre Estado y sociedad, engarzándola al desarrollo del capitalismo mundial. Bueno, ahí la problemática planteada a la sociedad fue el término de las dictaduras. La problemática era, bueno, ¿cómo se sale de esto? Inicialmente, ¿cómo nos defendemos de esto? Y el gran tema de los derechos humanos, y posteriormente, bueno, ¿cómo se sale de esto? Y el tema fue el tema de la democracia. Uno puede decir que después de las transiciones y las democratizaciones que enfrentaban esa problemática histórica que eran las dictaduras, ocurrieron básicamente dos cosas inmediatamente después. Uno, la problemática fundamental era cómo se aseguraba la existencia de la democracia recién conquistada por la transición, cómo se superaban los enclaves que había dejado la dictadura, por un lado, y por otro lado, cómo se resolvían problemas que pudieran haber sido creados por la dictadura o que pudieran ser seculares de mucho tiempo, que tenían que ver con lo que había ocurrido, digamos, también en América Latina con la llamada década perdida, es decir, los temas fundamentalmente de la pobreza. Pero no hubo, o al parecer no hubo inicialmente, una problemática nueva, que no fuera resolver problemas que estaban pendientes y asegurar que la solución a la problemática anterior, que era el tema de la lucha contra la dictadura y la democracia, se estabilizara, se consolidara.
Y eso, por supuesto, se consiguió, y por primera vez en 100 años en América Latina hubo, en 100 años, por primera vez desde la independencia, hubo la mayoría y la casi totalidad de los países que tuvieron régimen democrático. Fue claramente una cuestión histórica. Lo que, a mi juicio, ocurrió es que con las reformas de tipo neoliberal, con los procesos de globalización, con lo que había ocurrido con la dictadura y también con los procesos de democratización, se había desarticulado, desarmado las relaciones entre Estado y sociedad. Y entonces lo que aparecía como problema, como problemática de la sociedad era, más allá de la democratización, una nueva forma de relación entre Estado y sociedad que permitiera reestructurar estos países en relación al mundo globalizado. Y en ese sentido hay un fenómeno, a mi juicio, fundamental que anuncia esta problemática, que la muestra como estrictamente inminente, indispensable de resolver, pero que fue fracasada, que abortó. Y ese es el movimiento de Chiapas de 1991 del Ejército Zapatista, donde lo que está planteado es la resolución del problema étnico, del problema del Estado, del problema de la pobreza y de darle a la democracia y a la liberalización que existía en México un contenido más allá de las puras formalidades, muy importante, por supuesto, de tipo electoral. Y el movimiento de Chiapas se congregó lo que se llamó inicialmente el movimiento antiglobalización, luego el movimiento antineoliberal y que después terminó llamándose en los foros sociales el alterglobalización. Entonces ahí se iniciaba otro fenómeno. Estábamos en presencia de otro problema que ya no era el desarrollo, que no era la modernización, que no era la revolución. De hecho, el ejército zapatista, el comandante, que es un personaje que a mí no me gusta nada, pero que era comandante, que tenía un ejército popular, chico, etc., dice, lo peor que le puede pasar a México sería que militares como nosotros tomáramos el poder. Entonces, y ponen entre las 20 primeras medidas la democratización política. O sea, elecciones libres, en las cuales ellos iban a perder si presentaban candidatos. Y sin embargo, lo apuntan como un tema fundamental. Entonces, lo que a mí me parece fundamental y es interesante, que es lo justo en el año, en los días que se firma el Tratado de Libre Comercio, que implica otra forma de resolver los problemas de globalización entre México y Estados Unidos, el movimiento de Chiapas es el preanuncio de una nueva época en América Latina y de una nueva problemática. Y lo que quiero señalar es que prácticamente todos los países que habían vivido dictaduras, dictaduras militares, que habían realizado democratizaciones políticas, enfrentaron el tema de esta nueva problemática, esta nueva recomposición de las relaciones entre Estado y sociedad, que apuntarían, por supuesto, a un nuevo modelo de desarrollo. Y el único país que no lo hizo fue Chile. Y bueno, hay una discusión sobre si Perú lo hizo o no. Es muy probable cuando uno habla de estas cosas con el peruano y dice, ustedes no fueron lo único, nosotros tampoco. Perú tampoco hizo eso. Entonces, hubo distintas formas de enfrentar. Quizás el caso más interesante o emblemático
para que veamos lo que estoy hablando del caso boliviano, donde lo que hay es la refundación del Estado Nacional, donde se cambia la lengua oficial del país, donde en la Constitución se consagra un concepto de democracia, además de representativa, que se mantiene, además de participativa, que se introduce como novedoso, pero también estaba siendo introducido en otros países, la democracia comunitaria, que tiene que ver con la forma como las comunidades indígenas resuelven sus problemas. Entonces, usted se da cuenta, y cuando Evo Morales dice, mire, nuestro problema no son los últimos 10 años de dictadura, tampoco los últimos 150 años, todos llenos de distintas dictaduras, por lo menos un golpe militar cada año. Nuestro problema es de 500 años. Y se hace inaugurar como presidente, no en el Parlamento, sino en las montañas, con los ritos Aymara y Quejo. Entonces ahí estamos en presencia de un fenómeno que es, y vamos a llamarlo así, de tipo refundacional. Hubo un presidente que le cambió el nombre a su país, que es el caso de Chávez. Ahí también hay un esfuerzo. Yo no digo que haya sido exitoso o no, no me meto en eso, pero digo, evidentemente el caso de Chávez, el caso de Evo Morales, el caso de Correa en Ecuador, el caso, a mi juicio, más bien fracasado de los Kirchner después de la debacle galáctica del 2001-2002 del tipo económico en Argentina. El gobierno de los dos gobiernos, podría decir, sobre todo el primer gobierno de Lula. Estamos ahí en presencia de intentos de transformación de la sociedad post-democratización política, que enfrentan ya un problema nuevo y que todos ellos tienen como punto de partida o de acompañamiento, depende de los tiempos cronológicos, hay que tener mucho cuidado de estas cosas cuando uno habla de los historiadores. Los sociólogos, ustedes saben que hacen unas trampas enormes con los tiempos cronológicos. Inventaron esta cuestión del tipo ideal, que significa que usted pone siglos, elementos que salen siglos distintos, los pone en un mismo tipo, porque permite comprender, que sería la frase de Alibert. Bueno, está bien. Y yo pertenezco más bien a esa raza que a la historiadores, por lo tanto mezclo cosas que no tienen ningún tipo cronológico común. Pero en fin, acéptenme esa debilidad. Entonces, en todos ellos hay un elemento fundamental a considerar. Todos ellos tuvieron asambleas constituyentes. Enfrentaron los problemas de recomposición de la relación entre Estado y sociedad en el marco de los procesos de globalización, postdemocratización, reformas neoliberales, a través de un nuevo, vamos a llamarle, no es un concepto que más me gusta, pero un nuevo pacto social, pero un pacto social que involucraba al conjunto de la ciudadanía, de los actores sociales y políticos. El destino que hayan seguido los distintos procesos, la calidad de su gobierno, no es un tema que me interese. Me interesa, digamos, pero no es un tema que me interese aquí. Lo que interesa es entender el elemento central, el punto central. Todos los países post-democratización enfrentaron el problema de qué país querían, más allá de tener democracia. ¿Y qué país querían? Era el mundo globalizado, que era lo nuevo. Y todos los países lo enfrentaron a través de procesos
participativos que involucraban al conjunto de sus habitantes y que se llamaron asambleas constituyentes. Entonces, Chile, digo, es el único país, vamos a aceptar a los peruanos en el club, junto con Perú, que no hicieron este salto. ¿Qué es lo que hicieron? ¿O qué es lo que hizo? Y ahora me refiero fundamentalmente a Chile. ¿Qué es lo que hizo fundamentalmente Chile? Fundamentalmente, y no se trata aquí de entrar a decir, a analizar, digamos, las razones pueden ser buenas o malas, la realidad fue que en el caso chileno, que tuvo probablemente, fue el país con la mayor cantidad y profundidad de los enclaves autoritarios heredados de la dictadura, lo que hicieron los gobiernos democráticos, fundamentalmente lo que se llaman los gobiernos de la concertación, fue, en primer lugar, asegurar la estabilidad de las instituciones democráticas. Corrigieron el modelo económico social de tipo neoliberal, produciendo transformaciones muy significativas en la calidad de vida de la gente. Pasar de 5.000 a 20.000 o a 15.000 dólares per cápita. Reducir la pobreza de 50%, que era a 15%, por poner solo esos dos indicadores, son un cambio fundamental. Son un cambio muy importante en la vida de la gente, que no puede ser desconocido. Pero no hicieron el salto. Corrigieron, pero mantuvieron el modelo económico social, y en la medida que lo mantuvieron y lo corrigieron mejorándolo, lo consolidaron. Ahora, ¿qué es lo que es el modelo económico social? Hay que señalar primero que se trata del único caso en que la dictadura militar, y no vamos a entrar en la discusión si es dictadura civil-militar o militar-civil, sobre todo no es cívico-militar. Una de las brutalidades de la gente más combativa es llamarle, que quiere atacar a la derecha, dice, vamos a llamar, es una dictadura cívico-militar. ¿Cómo que hacer cívica? De cívica no tiene nada, civil de acuerdo. Pero cívica significa cívitas, significa otra cosa. Si algo no tiene la dictadura, es un componente cívico, tiene un componente civil. Bueno, la dictadura civil-militar, dictadura Pinochet, sabemos lo que estamos hablando. Fue la única dictadura en América Latina que desmanteló el modelo económico social preexistente y creó otro. No hay otro caso, porque el caso brasileño, que es también un caso relativamente exitoso, cuando digo exitoso me refiero a la capacidad de imponer un modelo, no a que el modelo sea bueno o tenga éxito. No tuvo ni un solo éxito en el caso chileno, ni un solo éxito económico, ni uno solo. O sea, no hay ni un solo indicador, salvo quizás el del sistema financiero, pero ni un solo indicador en el modelo económico, en la política económica, en la vida económica de la dictadura, que sea superior a los 17 años previos o a los 17 años posteriores. Ni uno solo. O sea, esto que la dictadura violó los derechos humanos, sí, una tragedia, qué pena, pero modernizó el país, es totalmente falso.
Totalmente falso. No es así, no hay un solo dato que permita sostenerlo. Tome todo, tome infraestructura, tome lo que quiera, y todo va para abajo. Empleo, etc. Todo. Y termina con una inflación del 30%. Bueno, entonces, pero digamos, logró imponer un modelo. El caso brasilero fue un caso de desarrollo, profundización de un modelo ya existente. En Brasil aumentó el número de clase obrera. Tanto es así que a lo Manchester se crea un lugar donde nace una nueva clase obrera que crea un partido, crea un partido que con un líder sindical que se transforma en presidente de la República. O sea, ustedes tienen lo más clásico que hay. La relación entre clase, partido y Estado. Lo más clásico, lo propio de un modelo clásico de industrialización, de desarrollo. En Chile fue el único en que se implantó un modelo distinto que se caracteriza fundamentalmente, uno, por la afirmación que el mercado es la forma de organización de la sociedad en todos los ámbitos y que por lo tanto eso implica desmantelar y reducir cada vez más el Estado. Si hay un ejemplo que sirve para mostrar esto rápidamente, un indicador sintético, es el tema que combina lo cultural con lo socioeconómico, con el sistema educacional. No hay ningún otro país en el mundo que, habiendo tenido 80% de niñas y niños en la educación pública, al cabo de 20, 30 años, tenga un 30% de educación pública. Eso significa que día a día, que la tendencia es que día a día disminuye la participación en la educación pública. Y ustedes se dan cuenta que si esto es día a día, la curva no es asintótica, sino que se trata que termine. Y de hecho, explícitamente está dicho así en las declaraciones de 1979 y 1981. Se trata de generar otro modelo educacional. Todos sabemos que un modelo educacional es expresión de un modelo de sociedad. O sea, no es que desde la educación yo creo en la sociedad. Tengo un modelo de sociedad y entonces genero un modelo educacional para eso. Y si usted dice que el mercado tiene que predominar en todos los ámbitos de la vida social, hay que aceptar lo que dice la OECD para la educación. Y la frase de la OECD respecto al modelo educacional chileno es: el modelo educacional chileno no tiene como consecuencia, como se dice, la desigualdad. Es subjetivo. Esto no lo digo yo, eso lo dice la OCDE. Se hace un sistema educacional para generar desigualdades. Mutatis mutandi. Si usted dice, yo quiero organizar la sociedad como mercado, lo que está diciendo es, yo quiero generar una sociedad de desigualdad. Porque el mercado está hecho para generar desigualdades. Por una razón muy simple, que se entra al mercado según el poder, según la capacidad que le da el dinero. Luego, una sociedad de mercado, en términos estrictos, es una sociedad construida para la desigualdad. Y este es un elemento fundacional, que tiene elementos técnicos, pero tiene también un elemento de revancha contra lo que había sido los intentos de 40 años o 50 años de búsqueda de una sociedad más igualitaria en la sociedad chilena. Se trata de eso. Y esto, que se puede ver absolutamente en todos los campos, estamos en lugares donde
la expresión del modelo neoliberal y de esta búsqueda, digamos, de unas sociedades desiguales, es muy expresivo, son las regiones. Porque la desigualdad no es solo de clase o de ingreso, es de regiones, es de género, es de étnica, es en todos los campos. Ahora, para preservar ese modelo económico-social, esta dictadura creó, y es la única, un modelo político que funcionara en democracia de tal manera que se impidiera el cambio en el modelo económico social. Y eso es la Constitución de 1980. La Constitución de 1980 lo que consagra es un empate político entre comillas empate, entre mayoría y minoría, pero no estamos hablando de mayoría y minoría en términos abstractos, de filosofía política. La minoría que el mundo, la gente, los partidos, las instituciones que estuvieron con la dictadura, que apoyaron la dictadura y que votaron por el sí. Y la mayoría es los que lucharon contra la dictadura. Entonces el sistema político consagra, institucionaliza mayorías y minorías, pero les da el mismo poder a través de la elección y poder de veto a la minoría a través de la Constitución y de las leyes de quórum calificado. ¿Qué significa esto? Significa que si un sector tiene veto, ¿para qué? Veto sobre todas aquellas transformaciones que implicarían cambio en el modelo socioeconómico. Si un sector minoritario tiene veto, estamos en presencia de la ley de la minoría. Es el único país del mundo en que llamamos democracia a la ley de la minoría. Eso es absolutamente evidente. Y solo por esa razón, la estrategia buscada, no entro a decir si yo diría, será buena, será mala, será lo mejor, solo por esa razón, la estrategia buscada fue que no podía haber transformación o cambio si no había acuerdo, negociación con el sector de minoría, donde la minoría iba a imponer sus condiciones. Y a eso se le llamó democracia de consensos. Ahora, la democracia de consensos es otra cosa. Los que hablan de eso, lo inventaron, leyeron mal, tradujeron mal del inglés, no entendieron lo que estaban leyendo. Y usaron un concepto, democracia de consenso, ahí donde no hubo ningún consenso. No hubo consenso en el tema de derechos humanos. No hubo consenso constitucional. No hubo consenso, porque no hubo debate, en la organización regional. No hubo consenso en el modelo educacional. No hubo consenso en el modelo económico. Y todo eso quedó de alguna manera socavado. O sea, no hubo lo que llaman los teóricos el agreement on fundamentals, o sea, el acuerdo en lo fundamental. Porque en las sociedades modernas, contemporáneas, usted tiene que buscar un núcleo ético básico de acuerdo y el resto tiene que quedar a leyes de mayoría y minoría. Pero el acuerdo en lo fundamental no lo hubo, porque no hubo debate. Entonces lo que hubo fue la imposición y la adaptación a esa imposición. Eso no quita los progresos durante 20 años.
Pero esta situación de un modelo socioeconómico y político impuesto, a la cual la mayoría debe adaptarse, generó también una orientaciones, sistemas, si se quiere, de tipo cultural, donde yo diría, rasgo básico fueron el individualismo, la adaptación corporativa o de grupos, o sea, el ventajismo, y un miedo generalizado a transformaciones profundas. Miedo, por un lado, de algunos, que se alterara el statu quo y se cambiara aquello que había sido establecido bajo la dictadura militar. Miedo de nosotros de ser fundacionales, porque la memoria histórica les decía que cuando se había querido ser fundacional, se había terminado en la crisis política, donde nadie escuchaba al otro y donde entonces se permitió la irrupción militar y la dictadura. De modo que había que evitar volver a los grandes proyectos. Y esto, obviamente, que es una opción cultural que entra en los ADN de los comportamientos colectivos. Entonces, la aspiración claramente democrática entraba en tensión con estas orientaciones culturales de individualismo, corporativismo, es decir, adaptación por parte del grupo, y el miedo. Y de alguna manera esto fue resuelto. Y estas son cosas que habría que probarlas y, por supuesto, dar datos y mostrar correlaciones para que esto pareciera como científico. Pero de alguna manera todo esto fue creando la idea de mejoramos sin transformaciones profundas que nos pueden llevar a lo que fueron las crisis de otra época. El precio que se pagó por esto fue una invisible, al comienzo, ruptura gradual, distanciamiento entre lo político y lo social. Del 90% de gente que votó a favor del sí o a favor del no, en 20 o 25 años llegamos a un 45% de gente que participaba. Entonces, lo que quiero decir es que tras este aparente acuerdo, lo que se fue produciendo fue un distanciamiento entre lo que había sido el arma y el alma de constitución de los actores sociales en Chile, que era la política, a un distanciamiento entre el mundo de la política y el mundo de lo social, de los actores sociales, que se expresaban o incorporaban, y este era uno de los puntos, una de las monedas de cambio
del no cambio a través del consumo. Y el consumo fue reemplazando el principio de organización ciudadana. Pero el consumo no era un consumo gratis. Era un consumo basado en el enriquecimiento del sistema financiero, en el empoderamiento del sistema financiero, es decir, a través del endeudamiento. Y esto que podríamos llamar no el PAC, sino los pasajes subterráneos del acuerdo político y del éxito económico indudable y del éxito de transformación. Esto en algún momento pasa la cuenta. Y la pasa, como señalaba aquí en la presentación, la pasa principalmente, o sea, inicialmente el 2006 y fundamentalmente, y ya por sesgo de ruptura, de señal evidente, el 2011 y el 2012 con las movilizaciones estudiantiles, medioambientales, regionales, de diversidad cultural, tanto desde el punto de vista étnico como desde el punto de vista de orientaciones sexuales. Entonces, ese es el momento de estallido que llevó a muchos a hablar del derrumbe del modelo. Y queda planteado entonces como tema fundamental, que estaba en las reivindicaciones del movimiento estudiantil de 2011, queda planteado el tema refundacional. La frase elemental fue de Jackson, pero de otra gente también, fue: no queremos un cambio en el modelo educacional, queremos un nuevo modelo educacional. Todo lo que venga después de mitigación, de matización de esto, no elude este hecho central. Lo que apuntan las movilizaciones del 2006 y sobre todo del 2011 y 2012 es a la idea de refundación del modelo económico, social y político. Las dos anclas de la sociedad chilena a la sociedad de la dictadura. Dos anclas que son la característica de lo que lo llaman también la sociedad post-pinochetista. La sociedad post-pinochetista no es la sociedad democrática. ¿Por qué? Porque Chile no dio ese salto. Y en ese sentido, y perdonen la extrapolación, pero para tratar de ilustrar, el movimiento estudiantil del 2011, Camila Vallejo, Jackson, Boric, todos los otros, Fuentes en Aysén, los otros en Calama, el móvil, con Rolando Jiménez y después, digamos, con el ABC1 incorporándose a través de Simonetti, lo que está muy bien. Todo ello significaba, es el equivalente de Evo Morales, Chávez, Kirchner, Lula, solo que sin gobierno, solo que sin instituciones. Pero es el equivalente, o sea, son la indicación del salto, de la necesidad del salto, post-democratización. Hay una tarea que la sociedad no ha emprendido
una vez que tiene la democracia, que ahora hay que emprenderla. Ahora, lo novedoso es que yo he señalado que hay la búsqueda del planteamiento refundacional del modelo socioeconómico, lo que implica una reivindicación del Estado sobre el mercado, en todos los ámbitos, y refundacional del modelo político. Pero hay también un tercer componente refundacional, que viene del hecho mismo, de lo que yo acabo de decir respecto que los movimientos del 2011 son el equivalente de los gobiernos fundacionales, pero no hay gobierno. Por primera vez en la historia de Chile, del Chile contemporáneo, digamos, los historiadores no podrán decir que en el siglo XIX no era así, así que por eso me lo salto, pero yo también apostaría que el siglo XIX era así, contra lo que dice Gabriel Salazar. Por primera vez, un proyecto histórico de transformación no viene del mundo político partidario, o de la clase como tal, que en el siglo XIX era menos los partidos y era más, digamos, la clase oligárquica, que realizó sin duda transformación. Pero por primera vez un proyecto de transformaciones. Piensen ustedes, la industrialización, la gran transformación de Chile del siglo XX. ¿Quién la hace? Radicales, comunistas, socialistas en el gobierno, por supuesto con movimiento sindical y movimientos sociales. La reforma agraria, ¿quién la hace? La democracia cristiana. Pero cuando decimos democracia cristiana, está el movimiento estudiantil, está el movimiento campesino, está la Iglesia Católica, que en esa época no se equivocaba tanto. Entonces, bueno, la vía chilena es socialismo. O sea, la propuesta de un nuevo modelo de socialismo en el mundo, que tuvo un impacto que tuvo en el mundo, aunque haya fracasado y sido derrotado. ¿Para dónde vino? Una cosa que se llamaba Unidad Popular, que eran partidos. No hay planteamiento, movilización, búsqueda de transformación que no venga del sistema político. Solo que el sistema político no es solo político. Si uno dice Partido Comunista y Partido Socialista, dice clase obrera. ¿Uno manipula al otro? No. Es una forma de constitución de los actores y de los sujetos sociales por la vía partidaria. La lucha contra la dictadura fue exactamente así. La primera gran movilización la hacen los partidos, solo que como no se pueden poner de acuerdo, no pueden llamar ellos por la asociación de dictadura, lo hacen a través de la Confederación del Cobre en 1983. Pero la Confederación del Cobre, ¿qué es lo que era? Partido Comunista, Partido Socialista, Democracia Cristiana. ¿Y quién la va a liderar entonces? Obviamente en ese momento alguien de aquel partido que tenga la mayor viabilidad, que será un empleado, no un obrero, Seguel, el dirigente demócrata cristiano en el COBE, una especie para la época de Lech Walesa y Salo Reyes. ¿Qué se la figura? Era más o menos eso. Entonces, lo que quiero decir, y la lucha, y el no. ¿De dónde sale la idea de participar en el plebiscito y derrotar a la dictadura después que se habían agotado otras fórmulas y se había sido incapaz de tener una buena estrategia al respecto? De los partidos. Y los partidos tuvieron que convencer a la gente. No es cierto que hubiera la gente movilizada. La gente tenía miedo y no quería. Y además, nos habíamos encargado, intelectuales y partidos políticos, de decir que todo lo que viniera de Pinochet iba a ser una mentira. Así que no había que creerlo. Y entonces había que desandar eso. Lo que había que hacer, desde el punto de vista político, por ejemplo, para hablar con los curas, que los curas estaban todos acusados que esto era el colmo del plebiscito si era una mentira de Pinochet. Entonces, y los curas eran muy importantes en las poblaciones.
fue de los partidos, ahora fue solo partido. No. Entonces, esta vinculación, esta imbricación entre partidos y actores sociales, por las razones que he señalado, se va erosionando lentamente, gradualmente, pero sistemáticamente. Y tiene su explosión, su primera expresión en el 2006 y su expresión siguiente el 2011 y el 2012. Y entonces lo que queda planteado desde fuera del sistema político es aquello que los gobiernos democráticos no habían hecho, que es la refundación, es decir, el salto, lo que habían hecho todos los otros países. Eso es lo que queda planteado como problema, como temática, como problemática histórico-cultural. Solo que no se pasa con eso a la sociedad del conocimiento, a la nueva sociedad o al socialismo del siglo XXI, no. Simplemente desde la sociedad post-pinochetista a la sociedad democrática. Porque eso era lo que todavía no se había hecho. Y eso es entonces lo que está planteado y lo que queda planteado y lo que es recogido de alguna manera en el sistema político en las elecciones de 2013. Lo que queda recogido es, y de hecho, cuando la candidata y la presidenta Bachelet dicen: no queremos un cambio en el sistema educacional, queremos un nuevo modelo educacional, no queremos una constitución, un cambio constitucional, queremos una nueva constitución. Independientemente que lo vaya a hacer, no lo vaya a hacer, se entrampe o no se entrampe. Estamos en eso. Lo que está apuntando es a eso. Entonces tenemos planteado una situación que se expresó muy claramente el 2011, el 2012, que podríamos llamar un momento fundacional o refundacional. Pero un momento no es un proceso, no desencadena necesariamente un proceso. ¿Por qué no? Porque de las dos patas que tenía esa aspiración o proyecto refundacional, modelo socioeconómico, incluido lo educacional, modelo político, nueva constitución, faltaba, y es el tema aún pendiente, un tercer componente refundacional. ¿Cuál es el sujeto político-social que puede enfrentar o realizar la dimensión fundacional que los gobiernos de la concertación, los gobiernos democráticos no lograron hacer? Cuando hablamos de sujeto político-social, para todo proyecto histórico hay un sujeto. Ya lo decía, la industrialización tiene como sujeto a el Frente Popular, a la clase obrera y a los partidos políticos de la clase obrera y de las clases medias y todos los otros. Aquí, precisamente lo que había mostrado en 2011 y 2012 no era solo la necesidad refundacional, sino que se había roto. El sujeto que había hecho la industrialización en Chile, que había hecho la reforma agraria, que había hecho la Unidad Popular, que había hecho la lucha contra la dictadura, que había hecho la democratización, y que era una combinación de partidos y actores sociales, había desaparecido. O, no digamos desaparecido, había escindido. Quedando el mundo de lo político por un lado, de lo político partidario, y el mundo de lo social por otro lado. Y entonces, el tema refundacional es triple. Es modelo económico, es modelo político de nueva constitución, es reconstitución de la relación entre lo político y lo social, reconstitución, recreación de un sujeto político-social que puede hacer estas otras dos cosas. Porque ya no lo pueden hacer los partidos solos,
Y el 2011 y 2012 y la historia de la humanidad muestra que tampoco lo hacen los movimientos sociales solos. Y esto entonces es la cuestión fundamental. Frente a eso, lo que uno diría, bueno, es evidente que es la problemática. Ahora, algunos dicen que no. Los que dicen que no, ¿qué es lo que dicen? A esta altura no pueden decir dejemos las cosas como están. Ya nadie dice eso, aunque muchos lo quisieran. Entonces lo que dicen es no hagamos grandes transformaciones, fundaciones, no es necesario, hay que reformar. Hay que mejorar tales o cuales aspectos. Todo lo que yo he tratado de desarrollar es para mostrar que reformar, en el sentido de mejorar aspectos parciales, ya sea a nivel general de la sociedad o en cada uno de los ámbitos, versus la idea de refundar, que significa cambiar los principios constitutivos del conjunto de la sociedad, modelo económico, modelo social, pero al mismo modelo de constitución de los actores sociales, pero al mismo tiempo cambiar los principios en cada uno de los ámbitos. Los principios que rigen la regionalización, los principios que rigen la relación de género, los principios que rigen el modelo educacional. Entonces, si yo digo reformar, hoy, no ayer, hoy, significa statu quo. O sea, ya no hay la alternativa de dejemos las cosas como están, cambiémoslas radicalmente. No, la alternativa es cambiémoslas radicalmente o cambiémoslas parcialmente. Si las cambiamos parcialmente, mantenemos el modelo económico social y el modelo político. Y mantenemos también la distancia y la ruptura entre actores y sociedad. De modo entonces que ese es el dilema, nos guste o no nos guste, que enfrenta la sociedad chilena. El reformar o el refundar. Reformar significa mantener el modelo económico y social, el modelo político y la ruptura entre lo social y lo político. Refundar significa desencadenar un proceso de superación del modelo económico y social, del modelo político y de la forma de relación, o sea, la reconstitución de las relaciones entre lo político y lo social. Y ese es un proceso de décadas. De décadas. Uno nunca sabe cuándo va a estar terminado, salvo cuando se vuelva a romper. Entonces decir, existió este modelo. Pero es un proceso de décadas, pero que tiene momentos de desencadenamiento. Mi hipótesis es que estamos ya en este proceso. Solo que no significa que vaya a tener éxito, que no se vaya a volver atrás, que no se vaya a empantanar, que no vaya a fracasar. El día que asumió Salvador Allende, se estaba ya en el proceso de vía chilena al socialismo. Fracasó. O fue derrotado, lo que quieran. No entremos en esa discusión. Pero nadie dice que no había ese proceso. Yo creo que cuando todos los actores están orientados precisamente a decir, estamos en este proceso, no estamos o hay que combatir este proceso. Lean todos los editoriales del Mercurio de la Tercera, quiere decir que estamos ya en la problemática de refundación de la sociedad, lo que no tiene garantizado para nada que se vaya a que se vaya a realizar, pero que estamos en ese proceso, que hoy día podríamos decir, es cuestión de ver los debates, es cuestión de ver los debates comparados con hace 4 o 5 años. O sea, que estamos en una sociedad en movimiento, en un proceso en disputa
por su sentido o por su contenido, lo estamos. Dos o tres observaciones finales sobre los problemas que más allá de los obvios, digamos, más allá del problema mismo, que hay sectores que están en pugna y que por lo tanto unos se van a oponer. Yo creo que hay un problema general desde el punto de vista más académico de la teoría social. No tenemos una teoría del cambio de una sociedad. No lo tenemos. Como si era la teoría de la reforma o la teoría de la revolución. ¿Cómo transforma radical y gradualmente una sociedad? No por las vías revolucionarias que significa que un grupo toma el poder del Estado y reorganiza la sociedad y el Estado. Eso es impensable. No hay una teoría del cambio revolucionario sin revolución. Entonces, ahí hay un tema, yo creo, fundamental desde el punto de vista de las ciencias sociales. Porque además uno dice, bueno, todo cambio radical va orientado a un modelo o tipo de sociedad. ¿De qué se trata? ¿Qué buscaban las sociedades a lo boliviana, a lo ecuatoriana, cuando no era el socialismo en el sentido, era otra cosa? Bueno, la refundación de la sociedad chilena apunta a un tipo de sociedad distinto. Yo creo que no. Yo creo que ni siquiera hemos pensado eso, ni siquiera tenemos idea. Porque, por ejemplo, nos planteamos que tenemos que tener un nuevo modelo de educación superior. Pero no cuestionamos que sean las universidades. Y en la sociedad del conocimiento, en la sociedad de 300 años más, o 100 o 200 años más, va a seguir existiendo un profesor haciendo clase y los estudiantes fingiendo que están escuchando, pero más bien chateando. Va a seguir existiendo la clase, la escuela. O sea, no hemos pensado el tipo de sociedad, pero sí tenemos una cierta meta, que es la superación de la sociedad postpinochetista. ¿Cómo se mide cuando estamos fuera de ella? Yo haré un indicador. El día que tengamos más estudiantes en la educación pública que en la educación privada. Eso ya no es la sociedad postpinochetista. Ya no es. La sociedad postpinochetista se caracteriza porque no haya educación pública. Que no la hayan logrado totalmente es otra cosa, pero se trata de eso. El día que usted tenga que no tenga AFP, que no tenga ISAPRE, que no tenga el actual sistema de regionalización. Ese día ya no está en la sociedad popular. El día que tenga una nueva constitución, que tenga un sistema electoral proporcional. Mientras no tenga eso, sigue teniendo como tarea y va a tener que resolver los problemas sociales, conocimiento, todo eso, dentro del marco de la sociedad postpinochetista, lo que es extremadamente difícil. Entonces, ese es a mi juicio, ahí hay un primer problema. Un segundo problema es lo que yo señalaba de los miedos y las oposiciones. Y aquí quiero referirme fundamentalmente al miedo del mundo político de lo que son las transformaciones fundamentales, y quiero señalar también el miedo que existe en el mundo civil. En el mundo civil o social, a mi juicio,
imperan ciertas lógicas que van en contra de un proceso fundacional. Porque la alianza entre los padres y los hijos del 2011 ya no se da. En la medida que le resolvió a los padres el problema del endeudamiento con el crédito, se acabó el movimiento social. Y hoy día, una gran parte de ellos dice: ay no, déjeme pagar la escuela a mi hijo, déjeme contribuir, déjeme mandar a mi hijo al colegio que sea. Entonces, esa coalición o alianza social se ha desagregado. Y a su vez, en el mundo social que estaba por las transformaciones y por los cambios, que aparecía como mayoritariamente, uno ve una cierta escisión entre aquel mundo totalmente despolitizado, que lo que dice es: no me interesa nada, no estoy ni ahí con nada, que es un sector importante, que es el que defiende el voto voluntario, que es una grande imbecilidad de todo el país, porque estuvieron todos metidos en ese crimen histórico. Pero hay también en el mundo, sobre todo en el mundo juvenil, sectores más politizados, pero que perdieron toda vinculación, todo interés en lo que se llama la política institucional y la política oficial, y la ven como un enemigo tan grave, tan grande, como podría ser los enemigos que defienden el modelo económico social. Se estuvo a punto en 2011 y 2012 de una cierta relación entre, recomponer una relación entre lo social y lo político. Hoy día piensen ustedes que los Jackson, la Camila Vallejo, los Fuentes, los que estaban en el mundo de lo social, hoy día, y a mí me parece bien, no estoy haciendo una crítica al comportamiento, están en el mundo político, ya no son en el mundo social. Y el mundo social en el cual estaban ellos los critica por vendidos, por entregados, porque ya pasaron a otro, porque no están con ellos. Y entonces, de los movimientos sociales, que ni siquiera son ya casi movimientos, son actores, grupos, surge un cierto narcisismo de la sociedad civil. Del mismo modo que la sociedad política o la clase política ha vivido en el último tiempo un gran narcisismo culposo, pero el narcisismo es decir, se mira a sí mismo. Recuerden ustedes el mito de Narciso, usted se mira tanto a sí mismo en la fuente, pues no había espejo en aquella época, que entonces termina absorbido. Bueno, el narcisismo ciudadanista, esto del empoderamiento ciudadano, y toda esa imbecilidad, cuando obviamente no hay ningún empoderamiento ciudadano. Si usted no vota, no tiene poder. Es mentira. El estar en las calles no le da poder. Es necesario para tener poder, es indispensable, pero eso no es poder. Entonces, aquí tenemos un problema de separación de distintos mundos sociales, de tal modo que no es cuestión de decir solo recomposición de lo político y lo social, porque lo político no es enteramente todo lo político, y lo social en parte está interesada en la vinculación con lo político y en parte ha abandonado los políticos. Estamos en esa situación. Mi impresión es que si es cierto que estamos en el lanzamiento de un proceso refundacional, donde la alternativa de reformar significa fundamentalmente mantener el statu quo, y donde no tenemos un sujeto político social, sino que tenemos desperdigado este sujeto político social entre partidos políticos por un lado, actores sociales interesados en la política, actores sociales fuera de la política y actores sociales contra la política. ¿Cómo
se recompone eso. En ese sentido, y doy una opinión política, yo no habría sido partidario de haber comenzado solo con las tres reformas sociales, las dos reformas sociales tan importantes, y con el empeorar binominal. Yo habría puesto en el principio el tema constituyente. Pero, está bien, no sé. Sin embargo, hay que decir una cosa. Cuando uno habla de procesos constituyentes, lo que habla es de un espacio en el cual la ciudadanía decide, y la gente, el país decide cómo quiere vivir. Nada de lo bueno que ha pasado en Brasil, nada de lo bueno, se explica sin la asamblea constituyente hecha y que creó un sistema de democracia participativa en conferencias nacionales. Nada de lo bueno que hay en el caso boliviano se explica sin la asamblea constituyente. Las asambleas constituyentes, los procesos constituyentes, tienen por finalidad, por supuesto, una constitución. Eso es evidente. Pero una constitución también la puede hacer 3 abogados o una comisión bicameral, y le diría que capaz que salga una mejor constitución, menos contradictoria, más bonita, mejor expresada, una constitución perfecta, solo que no tendría legitimidad. El gran problema del país, el gran problema que enfrenta el país, si no quiere plantearlo a los Habermas, es que cuando está en problemas de tipo refundacional, está en problemas de crisis de legitimidad. ¿Es ilegítimo el sistema político chileno? Yo pienso que sí. Gran parte, mucha gente piensa que sí. Otros piensan que no. Ergo, hay conflicto de legitimidad. ¿Cómo resuelve un conflicto de legitimidad? Relegitimando. Hay otra manera de relegitimar a los partidos políticos, a la clase política, a la Constitución, a las normas, que no sea un proceso constituyente. Y el proceso constituyente le va a decir 2 cosas, o 3. Una, lo que salga de ahí va a ser legítimo. 2, le va a hacer un nuevo contenido, una nueva constitución, que consagre un modelo de sociedad distinto al que consagra la constitución autoritaria y neoliberal. Pero 3, y eso no se lo hace una buena constitución hecha por 4 o 5 abogados, es un espacio donde se reconstituye la relación entre lo político y lo social, donde están obligados a encontrarse, a negociar y a conversar las distintas variedades de lo político y las distintas variedades de lo social. En ese sentido, mi impresión es que el contenido de la problemática histórico-estructural, que es refundación del modelo social heredado de la dictadura y del modelo político y de las relaciones entre sociedad y política, el contenido tiene una relación casi inseparable de la forma, cómo se haga. Y la forma como se haga es un proceso constituyente, porque ahí se reelabora la relación entre lo político y lo social, es decir, porque ahí se inicia la refundación. Piensen ustedes que de alguna manera la refundación de lo económico-social se está anunciando, perfilando complejamente con la reforma educacional, con la reforma tributaria. Piensen ustedes que la refundación del sistema político en parte se está iniciando con las tímidas discusiones sobre la reforma del sistema electoral binominal. Pero la refundación de la relación entre lo político y lo social, no hay nada. Y eso, por juicio, requiere un espacio nuevo, y es lo que hace que insistamos en que para que
que un proceso refundacional necesario para que se dé el salto que no se dio después de los procesos de democratización, es necesario que se haga a través de procesos constituyentes que tienen normalmente la forma de asamblea constituyente. Bueno. Agradecemos la exposición de Manuel Antonio y abrimos el espacio breve por la hora para, yo diría, no más de 2 o 3 preguntas. Creo que hay alguien levantando la mano. Veamos inmediatamente, hay una segunda pregunta. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Bien, empecemos con esas dos y si nos queda tiempo sumamos una más. Primero, muchas gracias por la exposición. Partiendo del punto de aceptar lo que usted dice, ¿cuál es la vía? ¿Cuál es la vía por donde se comienza o se comenzó el proceso refundacional, considerando que, por un lado, hubieron 2 experiencias de candidatos presidenciales que hablaban de una vía constituyente, que hablaban de en 5 minutos se hace la vía constitucional, o sea, la asamblea constituyente, que fueron apoyados por gran parte de la izquierda reformista, refundacional, y hasta el esposo de una izquierda revolucionaria, que fue un enorme fracaso. Por otro lado, donde las voluntades políticas de esta nueva mayoría no se dan para un proceso constituyente, ya lo han negado por todos lados, y lo popular o el movimiento social por sí mismo no es capaz, pero tampoco los partidos políticos tienen la legitimidad posible desde la vía institucional para poder llevar a cabo este proceso fundacional. La pregunta es, ¿cuál es la vía? La vía de lo popular ya no es la vía de lo institucional claramente no está siendo la vía. ¿Cuál es el momento, cuál es la plataforma histórica, por así decirlo, donde este proceso constituyente debiese dar forma? Claro, aceptando todo lo que usted dice, quizás no estemos tan de acuerdo. Bueno, pues si no estás de acuerdo, dígame que está de acuerdo y discutamos lo que no está de acuerdo. Sí, pero ¿qué otro tema? A ver. No sé. Primero. Pero no tengo una respuesta, pero ¿cuál es la vía o fue la vía para que hubiera... Yo digo, el método para tratar de contestar la pregunta. ¿Cuál fue la vía para hacer la industrialización en Chile? Que es una reforma relativamente importante, fundamental. Para hacer la reforma agraria. Para hacer la lucha contra la dictadura. La vía fue sociopolítica, pero en un esquema, no es así, pero lo voy a decir para facilitar, ¿no? En un esquema fácil, en que lo social y lo político estaba dado como realidad, ¿no es cierto? Ya, pero el hecho que hoy día no lo esté, no quita que esa no sea la vía. O sea, no veo que pueda haber una vía que no sea a la vez político y a la vez social, solo que durante un tiempo va a tener que ser político y social, no político-social, porque lo político y lo social están escindidos, si aceptamos esa idea. Entonces, uno dice, pensemos, ¿cuál fue la vía para una cosa en el modelo, en el tiempo actual, no en los ejemplos que he dado históricos? Vamos a aceptar que la reforma tributaria fue o es una reforma estructural importante. Y vamos a aceptar que la reforma educacional va a significar un inicio del cambio del modelo educacional. Entonces la pregunta es, ¿cuál ha sido la vía para eso?
por supuesto, también podía haber fracasado la reforma agraria, también podía haber fracasado la industrialización, ¿no es cierto? Y fue a medias también. Por lo tanto, no partamos diciendo, no, es que eso... No, pueden fracasar, porque hay lucha política, hay fuerzas de oposición, ya. Pero, ¿cuál es la vía? La vía para intentarlo, ya tenemos una, tiene que ser político y social. Ahora usemos un segundo método. Lo que puede ocurrir, y vamos a suponer que sea exitoso, de la reforma tributaria y de la reforma educacional. ¿Cuál fue la vía? La vía fue calle e instituciones. Esa fue. Fíjese usted que en el 2010 no existía el tema de la gratuidad. No era... A ver, no, por supuesto que había 3 personas, 10 personas, 1 millón de personas, no, digo, tema social. Cuando yo digo no existía, quiero decir que no era un tema que todos discutían, uno a favor u otro en contra, pero todos tenían posición. No era el tema, no estaba en la agenda. El matrimonio neutral no estaba en la agenda. Recién se había aprobado una ley de divorcio más o menos. Bueno, pero entonces el tema de la gratuidad y el fin del lucro no estaban en la agenda. Ni siquiera estaban en la agenda de la primera movilización del movimiento de la CONFES. No estaba. Era educación pública y mejorar la calidad de la educación pública, que era casi una demanda corporativa. Y eso se transformó en tema de la agenda, sobre el cual la gente tiene posiciones y se arma el debate y se arma la disputa que se zanja siempre por la vía institucional con presión y movilización. Entonces, en ese sentido, como yo creo que la mejor manera de avanzar en esto es el proceso constituyente, porque es donde me juntan calle e institución, la pregunta es cómo llego al proceso constituyente. Por ejemplo, y ahí diría, hay distintas posiciones. Si usted me pregunta a mí, mi posición, se lo digo muy rápidamente, yo creo que hay que poner como tema fundamental, y en ese sentido yo creo que el gobierno perdió 6 meses, porque el año pasado el tema constitucional era el tema. Nunca había ocurrido que el Mercurio dedicara 3 editoriales semanales y la tercera al tema constitucional, a la Asamblea Constituyente, que era una cosa que usted preguntaba en la calle y nadie sabía qué es lo que era. Y entonces era el tema. Yo creo que no se quiso poner el tema político por delante, se prefirieron la otra reforma, yo creo que fue un error, pero en fin, se perdió eso. Hay que ganar legitimidad al tema constitucional. De modo de que la pregunta sea, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos sin saltarnos las instituciones? Y yo creo, y yo creo que la idea del plebiscito es una idea mejor para desencadenarlo que la pura idea de Asamblea Constituyente, porque el pueblo, la gente, no tiene en su imaginario la idea de Asamblea Constituyente. Eso la tienen algunos como nosotros, ¿no? En cambio, si tienen en su imaginario un plebiscito. La frase, si el dictador llamó a un plebiscito para ver si se quedaba o no, ¿por qué no podemos llamar a un plebiscito para ver si? Una frase muy potente, sobre la cual usted puede movilizar. Ahora, el plebiscito no está en la Constitución. Entonces, eso pasa por una reforma constitucional. Pasa por una reforma constitucional, de todas maneras. Uno dice, con un sistema proporcional es mucho más fácil, pero eso va a tomar más tiempo. ¿Cómo se hace desde ahora? Bueno, precisamente poniendo como tema el que se haga una reforma constitucional y movilizándose para eso. Si cuando la gente se movilizó para la gratuidad, el tema de la gratuidad pasó a ser el tema. Si la gente y ahí entonces entra la discusión. Si el país se va a movilizar para eso, no es responsabilidad solo de los políticos. Si el país se va a movilizar para eso. Y mi impresión, y por eso insistía en que hay distintos tipos de públicos, distintos tipos de actores,
que no está claro que se vayan a movilizar para eso. Y ese es un problema. Yo encuentro, por ejemplo, que las afirmaciones que no hay una asamblea constituyente, sí, no hay autoconvocatoria del pueblo, es desmovilizadora de la posibilidad real de hacer un proceso constituyente. Por ejemplo, la asamblea... Muchas gracias por tu pregunta. Hay otra gente que quiere hacer preguntas. No, no es necesario. Bueno, me presento, mi nombre es Byron Velázquez, soy estudiante de la carrera de Historia y Ciencias Sociales de acá. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea usted acerca de que la Asamblea Constituyente sería el tema central con el que sería haber comenzado un proceso después de haber tenido un momento tecnológico como fue el 2011. Pero yo creo que está dejando un elemento de lado, y es que si bien en el 2011 concuerdo que se dejan en la palestra el tema de que hay una contradicción social que es entre la legitimación o la legitimación del modelo con el o reformular o refundar, como lo llama usted, yo creo que con el advenimiento de la nueva mayoría el presente año, esa contradicción se aplaza. Se aplaza porque hay un dilema que se representa en los movimientos sociales que están fuera del gobierno actualmente. Y ese dilema, esa contradicción sería cómo evitamos el cierre de este ciclo que usted habló, que nos permitiría dar el salto que Chile aún no ha dado a diferencia de otros países latinoamericanos. O sea, esa es la contradicción actual entre el que tiene el movimiento social, cómo evitamos el cierre de nuestro ciclo. Porque estamos claros que... A ver, perdón, no ¿qué significa el cierre del ciclo? ¿De cuál ciclo? Bueno, entendiendo que en el 2011 sale un nuevo ciclo político, por así decirlo, un nuevo ciclo histórico, en el que sale la contradicción a la luz de que el modelo neoliberal es legítimo, los precios de los momentos políticos, los precios de los partidos políticos, toma, como dice usted, la presidenta Michelle Bachelet, la consigna de que el modelo es el que está mal. Usted dejó el elemento de lado que sube a la gran mayoría del gobierno, pone en total desventaja al movimiento social, entendiendo que la mitad del movimiento social que se movilizó en 2011, esa mitad hoy día está en el gobierno. Y como vemos nosotros, no podemos pedirle una asamblea constituyente a una coalición política que ni siquiera fue capaz de hacer una reforma tributaria de cara a las familias del país. Entonces, yo creo que la contradicción que hay que superar actualmente no es refundar o reformar, sino una contradicción es cómo los movimientos sociales evitamos el ciclo de la nueva mayoría en que se intenta cooptar, en que se intenta domesticar al movimiento social para construir ese sujeto que usted habló, que enfrentaría este salto hacia la superación de la sociedad post-necesista, como te llamo Colombia. O sea, ese sujeto no es la nueva mayoría, ese sujeto está en construcción. Y para construir ese sujeto primero hay que superar este ciclo. Y esa es la contradicción a lo que enfrentamos en la sociedad actual. No podemos plantear una asamblea constituyente, como dije, con una coalición con un bloque dominante que no es capaz de decir que es una reforma tributaria de cara al pueblo. Y que al final, no lo digo por su interés, no, está claro. Estoy poniendo eso por el componente de la coalición, no por el interés del partido. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Porque lo que significa decir, bueno, que se vaya la nueva mayoría, por lo tanto el 62% de votación, que se vayan para que vengan el movimiento social. O sea, no puede haber, si usted me dice que no quiere tener una asamblea constituyente porque no encuentra digamos, porque la nueva mayoría va a cerrar el ciclo, entonces una asamblea constituyente en que no haya la nueva mayoría. Francamente, ¿qué es lo que es eso? O sea, una asamblea constituyente en que no esté el 62% del país que votó por la nueva mayoría. No tiene sentido. Miren, ese es exactamente el punto que yo señalaba. Ese tipo de planteamiento es enteramente retrógrado, narcisista y termina en la destrucción del movimiento social. Porque un movimiento social que cree que vale por sí mismo y que el otro siempre lo va a traicionar. Que está la nueva mayoría que quiere, como dijo usted, domesticarlo. O sea, ¿y qué es lo que es la nueva mayoría? El 62% de gente que votó. A eso expresa. O sea, el 62% me quiere domesticar a mí, me quiero saltarlo. No tiene ese tipo de planteamiento que tiene, que a mi juicio tiene mucho fundamento y tiene mucha historia. Está profundamente equivocado. Y es el que hace que se mantenga, no que se cuestione, que se challenge, que se desafíe a los actores políticos, sino que los ataca, los excluye, los considera, digamos, los demoniza. Todo lo que venga del mundo político es cooptación, es domesticación. Y yo creo que ese pensamiento, que lo encuentro muy,
dañino, es expandido. Y ese es uno de los problemas. Yo creo que usted, su planteamiento representa a mucha gente. Desgraciadamente. Pero no me diga caballero, por favor. No hay manera de hablar. Byron, muchas gracias, pero hay gente que quiere hacer otra pregunta. No, ya hablamos, está clara su posición, está clara la vida. Yo no me comprendió la autoridad con todo el respeto, ¿verdad? Porque tampoco me dejó terminar. Yo en ningún momento planteé a la mayoría como un enemigo alejado y como un domesticador del movimiento social. Dijo eso, perdón, puso la palabra domesticar. Desde un sentido tan simplista, o sea, usted no está entendiendo cómo el fundamento que lo estoy dando. Lo que yo me estoy explicando. Sí, Byron, muchas gracias, pero ya tuviste tu oportunidad en otro momento de poder conversar. Pero igual, Hay que empezar. defiende la mayoría, me está claro. No estoy defendiendo una nueva mayoría, estoy explicando. Defiendo los movimientos sociales. Los movimientos sociales no son el rechazo a la política. Estoy de acuerdo, pero la creo que ya Muchas gracias, Byron. Hay espacio para una última pregunta. Usted, sí, por favor. Hola, mi nombre es Darlene y soy estudiante de periodismo. Bueno, imagino que Guzmán debe estar súper contento al darse cuenta de que los actores sociales que mencionaba están actuando de forma separada, lo cual reivindica y le da más fuerza al movimiento económico, o sea, al neoliberalismo acá en Chile. Porque es la manera que justamente la concertación ha ocupado para asegurar más el piso de las instituciones y no hay un cambio, digamos, de fondo. En el 2011 se perdió esa oportunidad porque justamente los estudiantes, cuando pudieron tener la oportunidad de unirse a los trabajadores y hacer esto un problema global, echaron el poto para la murra o muchos se vendieron. Entonces, quiero saber si usted considera de que tendremos que esperar de nuevo un quiebre económico para que como actores sociales nos demos cuenta y nos unamos para cambiar este sistema político o vamos a tener que seguir esperando que haya reformas, simplemente para ir cambiando paulatinamente este sistema. No entiendo la pregunta, te pregunto a franqueza. ¿Tenemos que, vamos a quiénes? Es fantástico. Digo, este tipo de observación en el cual ustedes, los políticos, los intelectuales, nosotros somos las grandes víctimas, vamos a tener que seguir esperando. Perdón, ¿qué hizo el movimiento social entre el 1990 y el 2000? Consumir, pues. Consumir. Comprar crédito. Entonces no me vengan con cuentos. ¿Qué es lo que es un movimiento social poderoso? Que es fácilmente cooptado. Que un grupo de políticos no tan geniales es capaz de cooptarlo y de desmantelarlo. Manso movimiento social, pues. Por favor. Grandes mayorías, grandes movimientos sociales en que una pequeña minoría de políticos, en general corruptos, es capaz de dominarlo. No me vengan con ese cuento. No me vengan con ese cuento. Aquí hay un problema en que no hay, salvo los que están por la mantención de la obra de la dictadura, en que no hay buenos ni malos. En que no es la concertación la mala y los movimientos sociales lo bueno, o al revés. No. En que hay un problema que hay que enfrentar de reconstitución de un mundo que por razones complejas, ya analicé, se disolvió, desapareció, etc. Y no es con la idea de que yo tengo la razón y el otro no. Lo político es absolutamente indispensable como lo es lo social. Y tuvimos, por suerte, durante muchas épocas, una relación, a veces conflictiva, pero de relación. En que nadie le decía a un político que no representaba lo social. Y nadie le decía a lo social que estaba solamente persiguiendo sus intereses y no lo de los generales del país. Nadie le decía eso porque había un sistema conformado de política y sociedad que era el sistema de partido, pero que era mucho más que el sistema de partido. Los partidos eran casi subcultura. Entonces, eso se rompió y el problema es cómo eso se reconstituye. Y no es sobre la base de decir
que yo creo, perdóname, pero que es un insulto inaceptable, que se vendieron. Es que pasa por un problema económico también. Sí, Y lo que muchas está gracias. llevando, A ver, yo sé que hay muchas dudas y qué bueno que así sea, porque significa que se genera discusión y eso es uno de los grandes objetivos que tiene este espacio, pero ya que estamos en la hora, no sé si usted quisiera cerrar con algo más, pero ya... Bien, entonces, muchas gracias por el espacio. Damos las gracias a Manuel Quintero.